Me da gusto saludarle una vez más, hoy en esta mañana. Y pues, gracias a Dios, esperamos hoy avanzar ya en este capítulo 21, ¿verdad? Nos quedamos la semana pasada en el libro de los Hechos, comenzando este capítulo nuevo, ¿verdad? El capítulo 21 del libro de los Hechos. Y hoy vamos a darle continuidad a este capítulo, así para que oigan los de allá también. Entonces, hoy vamos a ver el tema número 54 de esta serie Hechos de los Apóstoles, la misión de la iglesia, el estudio del libro de los Hechos. Tema número 54 ya, mis hermanos, ya casi terminamos. Vamos en el capítulo 21 de 28, ¿cómo ve? ¿Ha aprendido algo de este libro? Fíjese que no es por nada, pero conforme hemos ido avanzando en este libro, hemos ido aprendiendo, Dios nos ha estado hablando, Dios nos ha estado instruyendo, Dios ha estado también dándonos la aplicación sobre la palabra que Él nos viene a dar. Y pues nosotros lo ponemos en práctica, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido. Y en esta mañana no va a ser la excepción. Tema número 54 que le titulé Dios cumple su voluntad. La semana pasada es hágase, Señor, tu voluntad, ¿verdad? Señor, hágase tu voluntad. Hoy es Dios cumple su voluntad. Hechos 21, 17 al 36. Como le decía, la semana pasada vimos que como discípulos, como imitadores de Cristo, estamos llamados a decir estas palabras. ¿Cuáles son esas palabras? A decir que se haga tu voluntad, Señor. Como discípulos estamos llamados a decir esas palabras. Y no decirlas solamente como un cliché, ¿verdad? Como algo que lo usamos como por moda. Sino que vimos la semana pasada que la voluntad de Dios, en muchas oportunidades, mis hermanos, incluye el sufrimiento. La voluntad de Dios, ¿verdad? En ocasiones incluye un dolor temporal también. Y sabe, el dolor, el sufrimiento temporal es bueno para nosotros de vez en cuando, desde la perspectiva de Dios. Claro está, ¿verdad? Porque muchos no quieren sufrir. Muchos quieren parar de sufrir. Pero aunque naturalmente tenemos la tendencia a rechazar el sufrimiento y el dolor, pues Dios en todo esto hace su voluntad. Pero dentro de la perspectiva de Dios, mis hermanos, el dolor temporal es algo bueno. ¿Por qué? Porque nos ayuda a enfocar nuestra mirada en las cosas eternas. Veamos por favor rápidamente allí en Romanos, deje un apartado en el libro de los Hechos, y vaya a la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 18, y vamos a ver por qué le estoy diciendo esto, ¿sí? ¿Por qué el sufrimiento dentro de la perspectiva de Dios es buena? Le voy a decir por qué. Ahí dice Romanos 8, 18. ¿Ya lo tiene? Dice Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto, y esto tengo por cierto, o sea, Pablo está diciendo, estoy seguro, estoy completamente seguro, ¿verdad? Tengo por cierto que las aflicciones, a ver, digan todos, aflicciones. Y ahí está, ¿verdad? Ahí nos está indicando el dolor, allí está el sufrimiento. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, no está diciendo de hoy, ¿verdad? De hoy, del tiempo presente del día de hoy, no. Es decir, está diciendo las aflicciones de esta vida, ¿verdad? De esta vida. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Mire, si nosotros pudiéramos hacer una comparación de lo que dice aquí, las aflicciones son temporales, ciertamente, pero si nosotros dijéramos, no, desde que nací ya estoy sufriendo, pues mire, la verdad, nada se compara con la eternidad, con la perspectiva de Dios, ¿verdad? En la eternidad. Y esos años de sufrimiento no se comparan en nada, ¿sí? ¿Cuántos años puede vivir una persona en esa tierra? Máximo 90, 80, hay algunos que tienen la fortuna de vivir todavía hasta más de 100, ¿verdad? Pero todos esos años, ¿verdad? No en todos esos años se sufre, los 80, los 90, ¿verdad que no? También hay momentos de alegría, hay momentos de gozo, pero no todos los años se sufre. Y aunque pudiéramos decir que sí, que sufrí todos los 80, los 90, los 100, los años que Dios nos deje y nos permita vivir,
Pero esos años, cuando los ponemos en la perspectiva, mis hermanos, de cosas espirituales, con la gloria venidera que nos dice ahí Romanos, que ha de manifestarse, entonces estos pocos años no se comparan con la eternidad, mis hermanos. 80, 90 años de sufrimiento no se comparan con toda una eternidad, al lado en el gozo, estando en el gozo del Señor. Amén. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros, mis hermanos. Hace que pongamos nuestra mirada y nuestro enfoque en las cosas espirituales, en las cosas eternas. Y también el dolor y el sufrimiento, mis hermanos, nos ayuda a poner en perspectiva nuestra vida. ¿Sí? Y ¿sabe algo, mi hermano? Ya sea que entendamos o no que Dios hace su voluntad, aunque ésta incluya dolor temporal, Dios de cualquier forma va a hacer su voluntad. ¿La entendamos o no? ¿La queramos o no? Dios de cualquier forma va a hacer su voluntad. Si no lo entendemos, Dios no va a cambiar su voluntad, mis hermanos. Así que es mejor que nosotros entendamos la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Transformándonos, renovando nuestro entendimiento con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y vimos que la voluntad de Dios general, ¿verdad? Que la voluntad general de Dios ya ha sido decretada por Él. Ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Ya ha sido establecida por Dios. Y aunque muchos no la obedezcan, mis hermanos, ¿qué incluye su voluntad general? ¿Qué es lo que incluye? ¿Lo recuerda? Incluye la salvación, la santidad y la gratitud. Pero aunque muchos obedezcan el Evangelio, y aunque muchos creyentes no obedezcan el Evangelio, y aunque muchos creyentes no vivan una vida santa de acuerdo a la palabra, eso no hace que Dios cambie su voluntad, mis hermanos. ¿Sí me estoy explicando? Se lo voy a repetir. Aunque muchos creyentes no vivan una vida santa de acuerdo a su palabra, eso no hace que Dios cambie su voluntad. Entonces tenemos que Dios tiene una voluntad general de salvación, de santidad y de gratitud. Y aunque muchos no la obedezcan o no la vivan, Dios no bajará su estándar, mis hermanos. Él no va a decir, Dios no va a decir, pues como nadie quiere salvación, como nadie quiere la salvación y no se arrepienten, como los cristianos no quieren vivir en santidad, pues yo creo que la voy a hacer más sencillo para que no batallen y que se pueda cumplir el propósito. Dios no va a decir eso, ¿verdad que no? Dios ha decretado su voluntad. Y aunque haya quienes no la obedezcan, Dios no cambia su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Por otro lado, la voluntad particular para cada creyente también va a ser cumplida, mis hermanos. ¿Sí? Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque quizá usted esté pensando, ok, pero ¿qué con aquellos que desobedecen a Dios y terminan mal? ¿Qué con ellos? ¿Acaso Dios decretó para esas personas que terminaran mal? Usted pudiera preguntarse eso, ¿verdad? La respuesta a estas preguntas es un rotundo no. Dios no hizo esto, ¿sí? Hay quienes a causa de su desobediencia no ven, no disfrutan de muchas bendiciones que Dios tenía para ellos. Pero el propósito de Dios en relación con su propósito general, de todas maneras, se cumple, mis hermanos. Y le voy a dar algunos ejemplos, así que ponga atención, porque desde aquí, desde esto que le estoy diciendo, comienza nuestro mensaje. Y le doy unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Moisés. ¿Qué pasó con él, mis hermanos, con Moisés? Dice la palabra que era el hombre más manso de toda la tierra. Eso lo dicen las Escrituras, ¿verdad? Sin embargo, Moisés no entró a la tierra prometida. No entró a la tierra prometida. ¿Por qué no entró a la tierra prometida? Porque él desobedeció a Dios en cierto punto. No hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y no entró a la tierra prometida. Por lo tanto, no pudo entrar, ¿verdad?, a la tierra prometida, y solo la vio de lejos y allí murió. Entonces sacó al pueblo de Egipto, pero no entró a la tierra prometida. Otro ejemplo, mis hermanos. También tenemos a Saúl. Y ese es un ejemplo
claro de cómo alguien puede perderse de bendiciones que Dios tiene para esa persona. Dios dijo de Saúl: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y esto, mis hermanos, es algo fuerte, ¿eh? Es una frase fuerte. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y por medio de profetas, por medio del profeta Samuel, Dios le dijo a Saúl: por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Yo le hago una pregunta. ¿Acaso Dios puso por rey a Saúl para quitarlo? ¿Dios decretó que Saúl desobedeciera para quitarlo? ¿Usted qué dice? No, claro que no. Sin embargo, ya que Saúl desechó la palabra de Dios, Dios le desechó para que fuera rey. Eso fue lo que sucedió. Y solamente le estoy dando un par de ejemplos, mis hermanos. Pudiéramos nombrar más, ¿verdad? Pero le estoy dando solamente un par de ejemplos de personas que aparentemente no alcanzaron el propósito que Dios tenía para ellos. Sin embargo, aún esas cosas no truncaron el plan de Dios, mis hermanos. Aún ese error de Moisés y ese error de Saúl no truncaron el plan de Dios. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Porque el plan de Dios no gira en torno a una persona. ¿Cuántos dicen amén? Mire, la corriente de este mundo, la filosofía y muchas otras cosas nos han hecho creer que nosotros somos el centro del universo. Nos han hecho creer a los cristianos que somos el centro de la voluntad de Dios. Pero, ¿qué cree? ¿Qué creen, mis hermanos? Digan todos, ¿qué? No es un individuo quien determina la voluntad de Dios y quien cambia la voluntad de Dios. No, mis hermanos. Y otra vez les voy a citar los mismos ejemplos de Moisés y de Saúl. Moisés fue usado para sacar al pueblo de Dios de Egipto. ¿Sí o no? Este era el propósito de Dios. Y en este plan de Dios había esta persona llamada Moisés, que fue usada y aquí se cumplió la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Pero como Moisés hizo algo que no debió hacer, pues no entró a la tierra prometida. Pero eso, mis hermanos, que Moisés hizo, no truncó el plan de Dios de liberar a su pueblo y llevarlo a Canaán. ¿Verdad que no? Aunque Moisés se equivocó y él se perdió de las bendiciones, eso no truncó el plan principal de Dios, la voluntad de Dios. ¿Verdad? El propósito de Dios para Saúl era librar a su pueblo de los filisteos. Y lo hizo, porque Saúl peleó con los filisteos y los libró al pueblo de Israel. ¿Sí o no? Pero fue desechado por Dios. Pero el propósito de Dios para con Saúl se cumplió. ¿Cuál era ese? Liberar a su pueblo de los filisteos. Aquí, que Saúl haya desechado a Dios, no truncó el plan y la voluntad de Dios. Amén. Conectando esto, mis hermanos, con el tema de hoy, el apóstol Pablo estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Tanto la voluntad general como la voluntad particular, mis hermanos. Sin embargo, en el camino, al cumplir la voluntad de Dios, se va a encontrar con cosas decepcionantes. Se va a encontrar con cosas dolorosas. Y por encima de esas cosas, de esas decepciones, de esas cosas dolorosas, Dios va a cumplir su voluntad con él. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 138, váyalo buscando. Salmo 138. Y yo quiero pedirle que eso usted lo guarde ahí en su corazón, ¿sí? Cuando se encuentre con situaciones dolorosas, con situaciones decepcionantes, apremiantes, pero en tu corazón deseas hacer la voluntad de Dios, yo quiero decirle que recuerde siempre este salmo. Salmo 138, versículo 8. ¿Lo tiene? Dice el Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre.
no desampares la obra de tus manos. Entonces, mis hermanos, podemos decir que aquellos que desean hacer la voluntad de Dios, ¿cuántos desean hacer la voluntad de Dios? Amén. A ver, levanten su mano todos los que desean hacer la voluntad de Dios. Y el Señor ya los vio, ¿eh? Todos los que desean hacer la voluntad de Dios, tanto la general como la particular, no deben temer. No deben de temer, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir su voluntad en nosotros. Aunque esta incluya situaciones como las que vamos a ver o en el día de hoy, mis hermanos, ¿sí? Ahora, ¿cuál era el plan de Dios? O más bien, ¿cuál era el plan de Pablo? ¿Cuál era el plan? ¿Lo recuerda? Era llevar ofrendas que él había recolectado en todas las iglesias que él había visitado, ¿verdad? En las diferentes iglesias, y era llevarlas allá a Jerusalén. Y sin duda este era un plan piadoso guiado por el Espíritu Santo, mis hermanos, ¿sí? Este era un plan que Dios se lo había puesto a Pablo ahí en su corazón. Y vimos que a través de hermanos, ¿verdad? El Espíritu Santo le reveló a Pablo lo que iba a padecer, ¿verdad? Que iba a padecer muchas cosas. Incluso usó a un profeta llamado Agabo, ¿lo recuerda o no? Donde gráficamente le mostró lo que le esperaría. No se amarró los pies y las manos y le dijo, el dueño de este cinturón le va a pasar esto. Y vimos que el factor humano también intervino. Y los hermanos le decían que no subiera a Jerusalén. Porque decían, no, ¿sabes qué? Ve lo que te están diciendo. El Espíritu nos ha mostrado que vas a padecer. No vayas a Jerusalén. Pero Pablo, mis hermanos, decía que él estaba dispuesto no solo a padecer, ¿verdad? Sino hasta dar su vida. Eso es lo que decía Pablo. Así que Pablo, a pesar de las advertencias y de las profecías que no le prometían mucho bienestar, ¿sí? Ni salud, ni dinero, ni amor, a pesar de todo eso, Pablo no desistió, mis hermanos. No abortó el plan. Pablo prosiguió a Jerusalén. Y aunque los planes de Pablo eran buenos, eran planes nobles y que sin lugar a dudas provenían de Dios, mis hermanos, Dios tenía planes más altos. Era llevar el nombre de Jesús en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sí o no? Y Pablo sabía esto, mis hermanos. Ahora, aquí hay una enseñanza para nosotros. Debemos, y esa es la enseñanza, mire, debemos enfocarnos no solo en cosas buenas y nobles. Debemos enfocarnos en todo el panorama completo, el plan completo de Dios. Debemos de enfocarnos en eso, mis hermanos. Los pensamientos de Dios siempre van a ser más altos que los nuestros. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso dice Isaías 55:9. Como más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que, mis hermanos, ¿qué debemos de dejar? Lo que debemos de hacer es dejar de pensar que todo se centra en nosotros. Dejemos de pensar que somos el centro del universo, mis hermanos, para poder entonces ver el plan de Dios y vernos nosotros como parte de ese plan. ¿Está viendo la diferencia, mis hermanos? Hechos 21:33. Ese va a ser nuestro texto lema de esta mañana. Hacemos una oración y comenzamos con el desarrollo del tema. Hechos 21:33. Se lo leo, dice: entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque hasta aquí has traído bendición a nuestra vida. Cada mañana han sido nuevas tus misericordias, Señor. Habla a nuestro corazón. Disponemos ese tiempo para recibir tu palabra y para ser instruidos y enseñados por medio de ella. Gracias porque siempre tienes palabra fresca para nosotros. Y así como el maná descendía del cielo y alimentaba al pueblo de Israel, de la misma manera tu palabra es nuestro alimento.
Gracias por tener cuidado de nosotros. Ahora, Señor, queremos crecer por medio de tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. Te bendecimos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en la lectura, mis hermanos, del domingo pasado, dejamos a Pablo ya muy cerca de Jerusalén. ¿Lo recuerda? Allí en casa de un discípulo llamado Nasón, ¿verdad? Y también estaba acompañado del equipo misionero que incluía a delegados de las distintas iglesias, ¿verdad? De los gentiles. Y ya vimos en alguna enseñanza anterior los nombres de estas personas, de dónde provenían, y ya lo vimos con que ellos acompañaban pues a Pablo, ¿no? Y que iban con Pablo también para entregar esa ofrenda ahí en Jerusalén. Pero vayamos ahí en Hechos 21:17 para leer lo que dice ahí. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron ¿cómo? Con gozo. Los hermanos se refiere a los discípulos de la iglesia, mis hermanos. Y fue un recibimiento alegre. Así que no pierda de vista esto. Fue un recibimiento alegre. Fue un recibimiento con gozo, ¿verdad? Versículo 18 dice: y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y aquí vemos algo, mis hermanos, algo muy interesante, ¿sí? Hay mucho en esos dos versículos por aprender. Ya hemos visto que el apóstol Pablo, a pesar de ser un apóstol de Jesucristo, a pesar de haber tenido un encuentro con Cristo en camino a Damasco, cuando él iba caminando a Damasco se encontró con Jesucristo, y a pesar de haber sido usado para plantar muchas iglesias, para predicar a los judíos, para predicar a los gentiles, a pesar de todo eso, mis hermanos, Pablo era un hombre sujeto a las autoridades. Ahí lo estamos viendo. Era un hombre acostumbrado a rendir cuentas, ¿sí? No es la primera vez que lo vemos rindiendo cuentas ante autoridades espirituales a Pablo. No sé si usted lo recuerda. Aquí lo estamos viendo, mis hermanos, dando un reporte de su trabajo apostólico ante autoridades de la iglesia en Jerusalén, ¿sí? Y el texto, y aquí en este texto se menciona a los ancianos. Y a estas alturas, mis hermanos, si usted observa, no aparecen los apóstoles. No aparece Juan, no aparece Pedro, no aparece ninguno de ellos. No sabemos qué sucedió con ellos exactamente, ¿verdad? Pero sí vemos a los ancianos ahí. Eran aquellos que cuidaban y pastoreaban la iglesia, quienes se encargaban de mantener el orden de la iglesia allí en Jerusalén. Vemos también a Jacobo, mejor conocido como Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, Santiago, ¿verdad? Jacobo era un hombre apegado a las costumbres judías. Recordemos que Jesús era un hombre judío, ¿verdad? ¿Sí lo recuerda? Y fue criado en un hogar piadoso y con costumbres judías, mis hermanos. Así que Santiago, para Santiago, que es conocido también como Jacobo Santiago, no era la excepción. Él tenía también costumbres hebreas muy arraigadas. Así que Jacobo, mis hermanos, fue quien quedó a cargo de la iglesia en Jerusalén. No sé si usted lo recuerda, allí en el capítulo 12-17, cuando metieron a la cárcel a Pedro, y vimos que Pedro fue liberado por un ángel, y una vez que fue liberado le dejó la responsabilidad a Jacobo, a Santiago, ¿lo recuerda? En el capítulo 12-17. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas, mis hermanos? ¿Cómo? Porque ese es el propósito, ¿no? De no solamente de que usted adquiera mucha información y, oh, qué padre, está bonita la palabra, pero también debemos de saber cómo aplicarla a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, esta es la aplicación, mis hermanos. A causa del pecado, el hombre, es decir, hombre y mujer, antropos, que significa el hombre antropos, busca ser autónomo, que significa auto, significa uno mismo, y nomos significa ley. Lo que significa que
la gente busca ser ley para sí mismo, para mí mismo. Yo busco ser ley para mí mismo. Y esta es parte de nuestra naturaleza caída, mis hermanos, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Esto implica no darle cuentas a nadie. Y no me estoy refiriendo en el ámbito laboral, porque usted puede pues, tener su propio negocio, ser su propio patrón, eso no hay ningún problema. Pero yo me estoy refiriendo a rendirle cuentas a alguien en el ámbito espiritual, mis hermanos, ¿sí? Nuestra naturaleza es ser independientes y no darle cuentas a nadie. Pero no nos podemos escapar de estar bajo autoridad, mis hermanos, de rendirle cuentas a alguien. En algún punto tenemos que hacerlo. Mire, yo recuerdo, hace un par de meses, le tuve que hacer la llamada. Normalmente cuando no vemos a un hermano que no viene 1 o 2 semanas, le hacemos una llamada, ¿no? Y le llamo y, oye hermano, ¿cómo estás? Mira, quiero saber si todo está bien, si todo... No, estoy bien, todo tranquilo, está bien. Y estuvimos platicando, pero en eso me dice, ay, que es que no me gusta darle cuentas a nadie. O sea, no le gustó que le haya hablado para preguntarle cómo estaba. Y es que a mí no me gusta darle cuentas a nadie. Está bien, hermano, no te preocupes. Así lo dejamos, ¿no? Y colgamos. Pero el hermano dejó de venir, ya no vino, porque le hablaba para preguntarle cómo estaba. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Y en el cristianismo, mis hermanos, no es distinto. Siempre tenemos que darle cuentas a alguien. Primeramente dice la palabra que estamos sujetos a la cabeza que es Cristo. ¿Sí o no? Si tú eres cristiano, estás bajo la autoridad de Cristo. Amén. En la familia también dice la palabra que las casadas estén sujetas al varón. Y ya lo vimos en la reunión de matrimonios que deberían de estar sujetas, no con sujeta, sino que deberían de estar sujetas al varón, ¿verdad? No, pero lo decíamos en son de broma, ¿verdad, hermana? Todos los que estuvimos ahí lo sabemos. Entonces, en la familia, la mujer está sujeta al varón. También dice que los hijos deben de estar sujetos a los padres, ¿sí o no? Y también estamos llamados a rendir cuentas a las autoridades terrenales. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos se pusieron contentos cuando le llegó el formulario 1040? Se puso bien contento, ¿no? Dijo, uy, ahora sí, este año, ¿no? Sí se puso contento, sí sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Mire, ¿a cuánto les gusta pagar impuestos? No, levanta su mano, ¿a quién le gusta pagar? A nadie, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? No se trata de si nos gusta o no pagar impuestos. No se trata de eso, mis hermanos. Se trata de obedecer a las leyes terrenales. Porque ¿qué cree? Jesús mismo pagó impuestos también. Así que no se escapa usted, hermano. Así que no se haga. Si usted es cristiano, usted también debe de pagar sus impuestos. ¿Cuántos dicen amén? En la iglesia, mis hermanos, estamos también llamados a sujetarnos a nuestros pastores. Amén. E incluso estamos llamados a sujetarnos los unos a los otros. Eso es lo que dice Efesios 5:21. Así que la vida cristiana se trata de sujeción, mis hermanos, de obediencia, de rendición de cuentas. Y todo esto, mis hermanos, es parte de nosotros, ¿sí? Y aquí vemos un elemento muy importante, que es la humildad de Pablo, ¿sí? Pablo reconocía a la autoridad y respetaba a la autoridad. Dice la palabra que los saludó. Eso significa que los abrazó, ¿lo recuerda? Que el saludo era un abrazo. O sea, salúdenme a los hermanos, era abrácenlos por mí a los hermanos. Y hay algunos que se ponen así como, ¿no? Pero salúdenme a los hermanos. Les mostró afecto, les mostró respeto Pablo a las autoridades de la iglesia allí en Jerusalén. Pablo estaba también dispuesto a rendir cuentas. Eso es humildad, mis hermanos, ¿sí? Pablo dio un reporte de todo lo que había hecho. Y lo que hay que resaltar es que Pablo le atribuyó todo esto, todo su trabajo, ¿a quién? A Dios. Él jamás dijo, no, mira, eso es todo lo que yo hice. Nunca dijo eso. Dijo, eso es todo lo que Dios ha hecho. Ahí lo estamos viendo en el versículo, ¿verdad? Le atribuyó a Dios. Ahí en el versículo 19 dice que Él les estaba dando el detalle de todas las cosas de que Dios había hecho.
No de las cosas que Él había hecho, no, sino las cosas que Dios había hecho por medio de Él. Yo recuerdo cuando una vez alguien decía, ya no está aquí el hermano, pertenecía, pero decía, ¿qué he hecho? Oh, yo todo lo que he hecho. Pero no es lo que tú has hecho, es lo que Dios ha hecho. No es lo que tú haces, no es lo que tú crees, es lo que Dios hace. Así que mis hermanos, si usted es de esos que piensan que todo lo que tiene y todo lo que hace es gracias a su esfuerzo, está usted equivocado, ¿sí? O bueno, a lo mejor no es cristiano, pero si usted es cristiano y piensa así, pues ojo, ¿verdad? Todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a Él, porque de Él proceden todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo se reconocía como parte de la voluntad de Dios. Es decir, un elemento que cumplía la voluntad de Dios, mis hermanos. Él se reconocía simplemente como un servidor. Y vaya por favor allí a 1 Corintios 4:1 rápidamente, si no yo se lo leo. Primera carta a los Corintios 4:1 dice, ¿lo tiene? Dice ahí, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero hoy en día, mis hermanos, vemos lo contrario, ¿verdad? Vemos a muchos predicadores, a muchos diáconos y a muchos creyentes que se creen autónomos. ¿Sí o no? Yo no le rindo cuentas a nadie. Una vez uno me dijo, no, yo nomás le rindo cuentas a Dios, no al pastor. Y dije, ok. Pues Dios dice en su palabra que tienes que someterte a tus autoridades. Y en esta iglesia yo soy tu autoridad y te tienes que someter, ¿verdad? Y no quiso y se fue. Bueno, está bien. Nuestro trabajo en el Señor, ¿verdad? Es mis hermanos. Es rendirle, ¿verdad? Pero también nuestra vida, debemos de rendirle también nuestra vida espiritual a Dios. Y debemos de rendirle cuentas también, ¿sí? Ahora, cuando yo le pregunto, le digo, ya si se acuerda de la llamada que le hice a un hermano, cuando yo le pregunto, ¿cómo está? No es solo por mera formalidad, mis hermanos, ¿eh? No es nada más porque, quiero saber cómo está y ya, no. Me interesa, realmente me interesa saber cómo está su vida espiritual. Queremos que crezcan, que maduren espiritualmente y para eso estamos aquí, mis hermanos, ¿sí? Para contribuir con ese gozo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el reporte de Pablo a los ancianos y al pastor de la iglesia en Jerusalén incluía estos elementos. Y vamos a ver cuáles eran esos elementos. Incluía los millares de convertidos en el mundo gentil, ¿verdad? Incluía muchos judíos que habían creído. Se habían establecido muchas iglesias. Y no solo se trataba de abrir iglesias por abrirlas, ¿no? Como si fueran un changarrito más. No. Se trata de plantar iglesias, de darles la palabra y de esperar que haya ese crecimiento, ¿no? Que Dios dé ese crecimiento. Estamos plantando la palabra. No hay una fórmula mágica, mis hermanos, de crecimiento, porque algunos quieren saber cuáles son los métodos para hacer que una iglesia crezca y crezca. Pues ¿sabes qué? El único método que yo conozco en la palabra es que Dios da el crecimiento. Nadie más. Y eso es a través de ¿qué? De su palabra. Pero si no le das de comer al pueblo de Dios, pues están todos flacos ahí, débiles, ¿verdad? Anémicos. Tenemos que alimentarles bien para que puedan crecer. Y una vez que van creciendo, entonces va creciendo. Es como a un bebé, ¿verdad? Que lo vas alimentando y va creciendo. Así es igual la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Otro elemento que había ahí, mis hermanos, había líderes en las iglesias, ¿verdad? Había ancianos en esas iglesias. Todo ese reporte incluía todo esto, ¿sí? Y esto nos habla de que había discípulos que maduraron y eran confiables para ser diáconos y ancianos, es decir, pastores, ¿verdad? Y en medio de este reporte, Pablo les entregó la ofrenda. Así que llegó Pablo, les dio su reporte y les dijo, ahí está la ofrenda. Yo me imagino que era una muy buena ofrenda porque eran varias iglesias, ¿verdad? Ahora veamos cuál fue la respuesta de Jacobo y los hermanos ancianos allí en el siguiente versículo, Hechos 21:20. ¿Lo tiene? Vea lo que dice ahí. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios
Y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ah, caray. Ponga atención en esa última frase, ¿eh? Todos son celosos por la ley. Jacobo y los ancianos estaban glorificando a Dios por las cosas que Dios había hecho, ¿sí? Sin embargo, aquí hay un comentario que no es muy grato, y es esa frase que le acabo de decir. Todos, ¿verdad? Dice, son celosos por la ley. Esa frase es tremenda. Verso 21 dice, pero, a ver, digan todos, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y esta frase, mis hermanos, que comenzó con un pero, y a cuántos les gustan los peros, ¿verdad? Yo creo que a muchos no nos gustan los peros, porque ese pero, mis hermanos, derrumbaba todo lo que se dijo antes. Todo el reporte que Pablo estaba dando, ese pero derrumbaba todo eso, ¿sí? No, sí, la enseñanza estuvo muy buena, pero, no, sí, la alabanza, pero, ¿verdad? Y siempre un pero derrumba todo lo demás. Mis hermanos, no era un pero cualquiera. Aquí había una acusación en contra del apóstol Pablo, ¿sí? Y esta era una acusación seria. Alguien, no sabemos quién, pudo haber sido alguien de la iglesia, o quiénes fueron, no sabemos. Alguien había seguido el ministerio del apóstol Pablo al pie de la letra. Donde iba, allí iba y iba anotando todo, según él, ¿no? La comunidad cristiana de Jerusalén, mis hermanos, había escuchado rumores falsos sobre el apóstol Pablo, ¿sí? Les habían dicho que él se había convertido esencialmente antijudío, y que les decía, se había constituido, ¿verdad?, antijudío, y que les decía a los cristianos judíos que estaban mal en continuar con las leyes y costumbres judías. Y esto era una acusación seria, mis hermanos, ¿sí? Porque mire, fíjese, Jesús mismo dijo, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Jesucristo dijo eso. Usted lo encuentra en Mateo 5:17. La pregunta aquí es, mis hermanos, ¿esta acusación contra Pablo era cierta? Claro que no. Desde luego que era una falsa acusación. Lo que Pablo enseñaba era que los gentiles, los no judíos, no debían pasar por el judaísmo para ser salvos. Eso es lo que Pablo enseñaba. Y basándonos en Romanos, por ejemplo, Romanos 14, 4, 6, usted anótelo y estúdielo después. Si nos basamos en ese versículo, vemos que Pablo no tenía ningún problema con los cristianos judíos que querían continuar respetando las viejas costumbres y leyes. Incluso Pablo mismo, mis hermanos, él cumplió algunas leyes. ¿Cómo se dice? Él realizó algunas actividades, algunas costumbres que tenía como judío. Por ejemplo, él tomó el voto nazareo, no sé si lo recuerda, que se cortó el cabello, la barba, ahí en Hechos 18 lo puede encontrar. Él hizo un voto nazareo porque él estaba de acuerdo con esto, siempre y cuando no pensara la gente que eso los hacía más justos delante de Dios, ¿sí? El acomodar las sillas es bueno, pero eso no nos hace más justos. O levantar nuestra silla no nos hace más justos delante de Dios. ¿Estamos? Es para darle un ejemplo más claro. Lo interesante aquí, mis hermanos, es que los que acusaban a Pablo eran miembros de la iglesia en Jerusalén. Eran los que acusaban a Pablo. Eran cristianos judíos, o eran judíos convertidos al cristianismo los que acusaban a Pablo, mis hermanos. Fíjense qué tremendo, ¿no? O al menos eso decían ellos, que confiaban en Cristo. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque si hubiera sido inconversos o judíos que no habían creído en Cristo Jesús, Jacobo y los ancianos habrían hecho caso omiso a las acusaciones de estas personas. Pero ahora pónganse en el lugar de Pablo, mis hermanos. Pónganse en su lugar.
Usted va por todas las iglesias, usted colecta una ofrenda para llevarla a Jerusalén, ¿verdad? Una colecta misionera para allá a los hermanos en Jerusalén. Llegas delante de los líderes contando las maravillas que Dios ha hecho. ¿Y con qué se encuentra Pablo? ¿Con qué? Con acusaciones, mis hermanos. En lugar de que Jacobo y los ancianos se gocen por la presencia de Pablo, vea lo que pasa ahí en el versículo 22. Vea. En lugar de que se gocen. Qué tremendo, ¿no? Vea lo que pasa ahí. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. O sea, ellos estaban preocupados, ¿verdad? Lejos de alegrarse por la visita de Pablo y la ofrenda, mis hermanos, están preocupados porque Pablo está entre ellos. Y eso, mis hermanos, sí es como para entristecerse. ¿Sí o no? Es como para ponerse triste. Decir, oye, yo vengo con todas las mejores intenciones y con lo que me reciben, ¿no? Es como para que te agüites, como dicen por ahí. ¿Sí sabes lo que es agüitar? Porque además todo parecía apuntar como que Jacobo y los ancianos, mis hermanos, le estaban dando cierto grado de credibilidad a las falsas acusaciones en contra de Pablo. Y esto sí es como para entristecerse, mis hermanos, ¿sí? ¿Le ha pasado a usted algo así? Piénselo, ¿le ha pasado algo a usted así? Donde se ha esforzado y de repente te lo tiran todo a la basura. Como que no sirvió para nada todo el esfuerzo que tú hiciste. Se siente horrible, ¿no? Y ante situaciones parecidas, mis hermanos, hay algunos hermanos que mejor se van de la iglesia, ¿sí? Porque se decepcionan de la injusticia del pastor. Es que ese pastor es injusto, yo mejor me voy, ¿verdad? Porque nos puede pasar, mis hermanos, ¿sí? Pero el tema aquí es cómo reaccionamos. Hay hermanos que ya tienen años de cristianos y lo que hacen es que mejor se amargan y se van de la iglesia, desacreditando a todos y diciendo, no, ahí todos son una bola de mentirosos, ¿no? Pero lo que debemos aprender, mis hermanos, es a escuchar. Eso es lo que debemos de aprender. Esa es la enseñanza que debemos de tomar aquí, aprender a escuchar y no reaccionar con nuestras emociones, ¿sí? Porque Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo hizo, ¿sí? ¿Cómo reaccionó Pablo? Sería la pregunta, ¿no? Efectivamente Pablo reaccionó, mis hermanos, pero no reaccionó con sus emociones. Porque si hubiese sido cualquiera de nosotros, mis hermanos, y que nosotros llegamos con Pablo y con el reporte y las ofrendas y nos dicen eso, ¿sí? ¿Cuál sería nuestra reacción de nosotros? ¿Saben qué? Ahí está su ofrenda, yo ya me voy. ¿Sí o no? Si hubiera sido cualquiera de nosotros, hubiéramos reaccionado de esa manera. Dígalo, hermano, ¿sí o no? Hubiéramos dicho, ahí está. Ahora, ¿qué implica esto, mis hermanos? ¿Cómo perjudicaría a la iglesia en Jerusalén y a todos los cristianos si Pablo hubiera reaccionado de esa manera? Hubiera perjudicado de una manera terrible a la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Y yo le pongo ese ejemplo. Me da pena decirlo, porque ya tenemos que darle vuelta a la página, pero ahorita me viene a la mente este pensamiento. ¿Qué hubiera pasado, mis hermanos, si yo hubiera reaccionado ante aquel día que nos dijeron que dejáramos el lugar? Y así nomás de un día para otro. ¿Saben qué? Ya en 2 semanas ya deben de desocupar el lugar. Y si no lo desocupan, que no sé qué, y saquen todas sus cosas, ¿no? Y yo les dije a algunos decían, no, vamos a meter una demanda. No, y que podemos. Y sí podíamos. Y teníamos todo en la mano para hacer lo que la ley nos respaldaba. ¿Sí o no? Pero ¿sabe una cosa? Si hubiéramos reaccionado de esa manera, al rato muchos de nosotros hubiésemos salido perjudicados. Pero al contrario, como la respuesta fue contraria a eso, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? No peleamos, dijimos, ok, vamos a salirnos. Y Dios pues proveyó un lugar, ¿verdad? Provisional. Pero Dios proveyó. Y gracias a eso Dios trajo bendición, mis hermanos. Bendición.
Y muchos lo saben, porque yo he visto cómo han crecido mis hermanos, en unidad, en hermandad, en tantas y tantas cosas, ¿verdad? Han venido pruebas fuertes, pero Dios ahí está consolando y dando fortaleza. El Señor respondiendo y respaldando a sus hijos que obedecen, a sus hijos que caminan conforme a su naturaleza, no a la naturaleza del mundo, sino a la naturaleza del Padre. Amén. Así que Pablo reaccionó, efectivamente reaccionó, ¿verdad? Vea cómo reaccionó Pablo. Vea en el versículo 23. Lo tiene, dice, haz pues esto que te decimos, ¿verdad? Pablo escuchó solamente. No reaccionó, sí reaccionó, pero reaccionó escuchando. Haz esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. O sea, es decir, que ellos aconsejaron a Pablo, mis hermanos, a unirse y a patrocinar a esos 4 cristianos, ¿verdad? De origen judío. Y este voto que se menciona ahí, de cumplir el voto, era la consagración similar a la que Pablo había hecho, del voto nazareo, ¿verdad? Allí en Hechos 18, que ya se lo mencioné. Y ya lo explicamos a detalle en ese día de esa enseñanza, lo que era el voto nazareo. Pero requería, pues, se requería, pues, tener un novillo, tener un cordero, hacer el sacrificio, luego cortarse el cabello, y todo eso, pues, era un gasto. Entonces le decían, mira, Pablo, patrocina a estos 4 hombres para que la gente vea que todavía sigues haciendo las costumbres judías. Vea el versículo 24. Dice ahí, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. ¿Cuánto cuesta un corte de cabello, mis hermanos? ¿20? ¿20? Fíjese, 20. Y creo que en otros lados un poco más, ¿no? Ya pesa, ¿no? Ya por eso mi hijo Josué ya, digo, no le hace que me trasquiles, córtame el cabello, ¿no? Así que si usted me ve trasquilado es por eso, mi hermano. Pero les decía, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Fíjese, como le decía, los ancianos en Jerusalén creían que esto convencería a todos de que Pablo no les predicaba en contra de las leyes y costumbres judías para aquellos cristianos, ¿no?, que querían observarlas. Y no se pretende hacer un juicio aquí, mis hermanos, si estuvo bien o estuvo mal sobre estos líderes, ya que pues era una situación difícil, mis hermanos, ¿sí? Y los líderes tenían que hacer algo, porque si no hacían algo, podría haber un problema más grande, un problema mayor allí en la iglesia, y se podría fracturar, ¿verdad?, la relación entre los mismos creyentes y los judíos y los gentiles, pues, ¿verdad? Se podría fracturar esa relación. Y como estos líderes sabían, mis hermanos, que Pablo era un hombre de Dios, sabían que Pablo no se opondría, ¿sí?, a esto, porque Pablo amaba a los judíos, ¿sí? Así que podemos decir que Jacobo y los ancianos, esta propuesta que hacían no era con una mala intención, sino todo lo contrario, mis hermanos, porque el siguiente versículo, el 25, aclara algo muy importante para Pablo. Vea lo que dice el versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Sí? Y eso también ya lo explicamos en otro tiempo, en otra enseñanza de este libro de los Hechos. ¿Lo recuerda? Los ancianos de Jerusalén, mis hermanos, entendieron que esto no tenía nada que ver con los gentiles que han creído en Jesús. Gracias, hermano. Gracias. No significaba que ellos tenían que seguir los rituales judíos para estar bien con Dios, ¿verdad?
Pablo hubiera rechazado con justa razón, mis hermanos, comprometerse en este punto tan importante, ¿sí? Ahora, aplicándolo a nosotros, yo le puedo decir que sí es triste, mis hermanos, que dentro de la iglesia haya personas inflexibles y que traten de imponer su manera de pensar. Es triste también, mis hermanos, que haya hermanos que en vez de ver las cosas buenas que Dios hace en medio de la iglesia, en medio de su pueblo, se enfoquen solamente en cosas negativas que realmente no son negativas, que traten de buscar los peros y cosas malas en donde no las hay. Eso es lo triste, mis hermanos. Es triste también que los inflexibles y negativos traten de influir en otros, y más triste es que los otros le crean a estos inflexibles y a estos negativos y se dejen persuadir. Eso es todavía lo más triste, mis hermanos. Pero aún con todo esto, mis hermanos, que le acabo de decir, aún con todo esto, Dios cumple su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Veamos entonces cómo reaccionó Pablo allí en el versículo 26. ¿Ya lo tiene? Dice el versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo, mis hermanos, acordó hacer esto para demostrar que él nunca enseñó a los judíos cristianos a apostatar, ¿sí?, de Moisés, y a no circuncidar a sus hijos y que les era necesario ignorar las costumbres judías. Él lo hizo para mostrar que él no había enseñado esto, como había sido acusado, ¿verdad?, falsamente por algunos de los cristianos allí en Jerusalén. Pablo, mis hermanos, estuvo de acuerdo con esto y patrocinó a los 4 hombres que habían tomado el voto de consagración, porque nunca hubo indicios de que tales cosas se requerían de los gentiles como prueba de justificación, porque no eran gentiles, eran judíos los que iban a hacer este voto nazareo, ¿sí? Él les había mostrado que las ceremonias no tenían utilidad, pero tampoco eran destructivas, ¿sí?, que solo eran peligrosas cuando se dependía de ellas para salvación. O sea, que la gente pensara que hacer todas esas cosas, si no las hacían, pues determinaba su salvación, y eso no era así. Así que el motivo detrás del patrocinio de Pablo para que estos cristianos judíos completen su voto nazareo se explica en la primera carta a los Corintios. Vaya buscándola. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 20. Primera a los Corintios 9, 20. ¿Lo tiene? Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 22 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todos. Luego dice, para que de todos modos salve a algunos, ¿sí? Así pensaba Pablo, mis hermanos. Él no imponía su opinión. Él hacía la voluntad de Dios. Vaya por favor al versículo 27 de Hechos 21. ¿Lo tiene? Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces. Y aquí, mis hermanos, ya no eran los hermanos judíos que acusaban a Pablo. Ahora eran los judíos, ¿verdad?, que venían de Asia.
Y no eran creyentes de Cristo estos judíos. Estos judíos eran los que decían que provenían de Abraham, ¿verdad? Que Abraham era su padre, pero ellos querían matar. ¿Cómo ve? Así que su padre entonces era el diablo, porque querían hacer las obras de su padre el diablo. Ellos veían, mis hermanos, estos judíos, ellos veían a Pablo como una amenaza para el judaísmo. Entonces, pues, qué caray con Pablo, ¿verdad? Los judíos creyentes no lo querían. Y los judíos no creyentes tampoco lo querían. Pero esto, mis hermanos, no hacía desistir a Pablo de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Él no se iba a un rincón y se ponía a llorar. Ay, nadie me quiere, ni los judíos. No, él no lloraba. Él no desistió, él siguió avanzando para hacer la voluntad de Dios. Ya Dios le había dicho, no temas, porque yo estoy contigo. Ya Dios se lo había dicho. Así que el celo religioso de estos judíos de Asia, mis hermanos, se manifestaba en un deseo por matar a alguien. Y cuando se encontraron a Pablo en el templo, sintieron que esa era su oportunidad de cumplir ese deseo de matar. Lo vieron y dijeron, mira, ahí está Pablo, ¿verdad? Y ese deseo continúa hasta hoy día, mis hermanos. Aquellos que rechazan el evangelio siguen odiando y deseándole la muerte a los seguidores de Cristo. Y ese es el deseo de los opositores, mis hermanos. Es matar. Ese es el deseo. Y para lograrlo, mis hermanos, los opositores tienen estrategias, tienen maquinaciones. Porque, ¿cuáles son las maquinaciones del diablo? Matar, robar y destruir. Y la primera maquinación que vemos aquí es alborotar, mis hermanos, ¿verdad? Ellos comenzaron a hacer un alboroto. Y esta palabra alborotar significa perturbar, significa confundir. Comenzaron a confundir y a perturbar a los que estaban ahí presentes. Porque vea lo que dice el versículo 28, lo continúa diciendo. Varones israelitas, ayudad, les decían. Imagínense, ¿no? Que de repente está ahí Pablo con sus patrocinados, a los que iba a apadrinar, ¿verdad? Para ese voto nazareno. Y de repente lo ven los judíos, le dicen, ahí está Pablo, vamos a hacer algo. Y van y lo agarran y empiezan a gritar, ¡ayuda! ¡Ayuda! Imagínense todos volteando así, pues, ¿qué pasó, no? Imagínense el escándalo que hizo, ¿no? El alboroto que hicieron esos judíos. Pues todos se sacaron de onda, ¿no? Y dijeron, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué grita, no? Varones israelitas, ayúdenos, ¿verdad? Ese es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley de este lugar. Otra estrategia que los opositores usan es torcer la verdad. Sí. Luego dice, y además de esto, han metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Otra estrategia, mis hermanos, es la falsa acusación, que llega incluso a la exageración, ¿sí? Pero esas acusaciones, mis hermanos, eran mal infundadas. Pablo solamente rechazó creer en cualquiera de estas como la base de la justificación ante Dios, la cual viene solo a través de Jesucristo, ¿sí? Los cargos contra Pablo en Hechos 21, 28 que estamos viendo aquí eran un eco de los cargos por los que fue ejecutado Esteban, si usted lo ve, allí en Hechos 6, 13. Pablo ayudó a dirigir esa ejecución. Ahora él estaba siendo acusado en una forma similar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque querían matar a Pablo también. Versículo 29, mis hermanos. Dice el 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso. Y ese era un gentil, ¿verdad? Porque era de allí, de Éfeso. Dice, a quien pensaban, a ver, digan todos, pensaban, y no se le olvide esa palabra, pensaban, que Pablo había metido en el templo. La multitud, mis hermanos, se había incrementado porque pues era el tiempo de las fiestas, ¿no? Era el tiempo del Pentecostés. Iban a celebrar, darle gracias a Dios por la cosecha, ¿verdad?
Y estaba enfurecida la gente porque creían que Pablo no solo había predicado contra el pueblo la ley y el templo, sino que también había profanado al templo al hacer entrar a gentiles allá en el interior del templo. ¿Sí? Porque ellos dijeron, además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Eso es lo que ellos decían. Y ¿sabe una cosa? En las costumbres y en las leyes religiosas de esa época y todavía, estaba absolutamente prohibido para los gentiles ir más allá del patio de los gentiles. Había un patio ahí en el templo, pero era exclusivo para los gentiles, designado solamente para la gente que no era judía, ¿verdad? Y se colocaban señalamientos en dos idiomas, en el griego y en latín, que decían: ningún extranjero puede pasar la barrera que rodea al templo y al recinto. Decía esto en hebreo y en latín, en griego y en latín. Cualquiera que sea encontrado traspasando se hará personalmente responsable por su muerte resultante. O sea que estaban advertidos, ¿verdad? Si un gentil se equivocaba y por error se metía al templo, así le iba. ¿Sí? Y de eso lo estaban acusando a Pablo, de que había metido gentiles al templo. La aplicación aquí es, mis hermanos, para nosotros la aplicación aquí es que debemos aprender a no ser guiados por nuestras emociones y por la especulación. En otras palabras, a no juzgar según las apariencias y en nuestra mente, ¿verdad? Porque, ¿qué dice la palabra? Que todos nuestros pensamientos deben de ser santos, ¿verdad? Y no debemos de dejarnos guiar por la especulación, porque ellos decían, pensaban, vimos, ¿verdad? Que decían que pensaban que habían metido. Es que yo pienso que metió a un no judío al templo. Es que yo creo, es que yo pienso, es que me imagino. No debemos de dejarnos llevar por esas cosas, mis hermanos, por las especulaciones, ¿sí? Ni mucho menos hablar sin fundamento, mis hermanos, para acusar a alguien. Esa es la aplicación para nosotros. Recordando que el acusador de los hermanos, ¿quién es, mis hermanos? ¿Quién es el acusador? Satanás. Así que tengamos mucho cuidado de no estar haciendo o realizando el ministerio de Satanás. ¿Sí? Versículo 30, mis hermanos. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Pablo aquí, mis hermanos, ya lo vemos sufriendo de acciones violentas. ¿Sí se da cuenta ahí? Ya estaban sufriendo acciones violentas en su contra. Lo arrastraron violentamente fuera del templo. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para orar por él? ¿Para invitarle un café y ponerse a platicar? ¿Para qué lo llevaron afuera del templo, mis hermanos? Lo sacaron del templo, ¿por qué? Porque querían apedrearlo, querían matarlo. No podían matarlo dentro del templo, mis hermanos, porque si moría dentro del templo, un muerto contaminaría el templo. ¿Sí? Y cerraron las puertas como para asegurarse que no se regresara, ¿verdad? Que no entrara al templo. Por eso dice que cerraron las puertas. Y todas estas estrategias de los opositores, mis hermanos, de los adversarios del evangelio, son exitosas, y lo pongo entre comillas. Todavía funcionan, pero aún así, por encima de todo eso, mis hermanos, Dios cumple su voluntad. Por encima de todo esto que he dicho, Dios cumple su voluntad. Y seguramente Pablo en ese momento que lo estaban arrastrando, porque lo llevaron arrastrando, afuera del templo, él seguramente estaba, la adrenalina, todo lo que daba. Estaba asustado, ¿sí? Y quizás él pensaba que su muerte ya había llegado, que su muerte ya era inminente. Quizá. Pero es Dios quien tiene contados nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice Job 14:5.
Por eso es bueno que si Dios te está hablando hoy, en esta tarde, que no lo dejes pasar para después, mis hermanos. No lo dejes pasar para después. Porque no sabemos si vamos a vivir el día de mañana, el mes que viene o el año que viene. Pero Dios sí, ¿sí? Y Él es quien da la vida y Él es el que la quita. Por eso el alboroto no es de Dios, ¿verdad? El aborto, perdón. El aborto no es de Dios. Por eso el suicidio, mis hermanos, es del diablo. ¿Sí? Samuel 2:6, yo se lo leo, dice: Dios, Jehová mata y Él da la vida. Y Dios ya había determinado que la hora de morir de Pablo todavía no había llegado. ¿Sí? Así que Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Y el Dios soberano va a rescatar a Pablo una vez más para que sea como dice Efesios 6:20. Él dijo que él era embajador en cadenas, dijo Pablo, ¿verdad? Y para que cumpla el propósito y la voluntad que Dios tenía para él. Veamos entonces, mis hermanos, a quién usó Dios para salvar a Pablo de la muerte. Vea el versículo 31. ¿Lo tiene? Dice el versículo 31. Y procurando ellos matarle, se le avisó a tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea que ya le estaban dando su calentadita, ¿verdad? A Pablo. Ya le estaban dando ahí su pamba china con picayelo al Pablo, ¿verdad? Pero ahí empezaron a ver ahí las cámaras del monitoreo de seguridad, los soldados. Y vieron ahí desde la torre de Antonia, dicen que había una torre donde había como 500 soldados que vigilaban los patios del templo, ¿sí? ¿Y esto era para qué? Porque como los dejaban celebrar sus fiestas, era para cuidar el orden, para estar observando que no se perdiera el orden. Entonces, estos soldados romanos tenían su puesto, pues estaban en sus puestos, pero estaban muy rápido para llegar a donde el alboroto podía levantarse, ¿verdad? Y era para estos 500 soldados, era para, como les decía, para que las fiestas se realizaran en orden. Y la función de estos soldados era también para evitar motines y alborotos, ¿verdad?, hacia el imperio romano. Porque recuerden que había celotes que estaban en contra del imperio romano y querían darle en la torre al imperio romano, ¿verdad? Así que había como 500 soldados y centuriones ahí vigilando los patios del templo. Así que cuando se dieron cuenta de este alboroto, mis hermanos, enviaron rápidamente a soldados y a centuriones para que intervinieran. Y estos soldados, mis hermanos, fueron usados por Dios para rescatar a Pablo. ¿Sí lo ve ahí? Porque estos alborotadores, cuando vieron a los soldados, dejaron de golpearle. ¿Sí lo vio? Y esto nos enseña, mis hermanos, algo a nosotros. Esto nos enseña algo a nosotros. Y es que si nos encontramos como Pablo, siendo arrastrados y abatidos, bajo circunstancias injustas quizá, ¿verdad? Pero si estás caminando en la voluntad de Dios genuinamente, si estás caminando en la voluntad de Dios genuinamente, la enseñanza es que no debemos de temer, mis hermanos. Que debemos de confiar en Dios, ¿sí? Que debemos de descansar en Él, porque Él tiene todo bajo control. Si estás caminando bajo la voluntad de Dios, pero si te está pasando todo esto, ¿verdad? Dios tiene el control. Pero ahora bien, si no estás caminando en la voluntad de Dios y te sucede todo esto, ¿sí? La enseñanza es: arrepiéntete y dale respuestas a Dios. Amén. El punto es, mis hermanos, que Dios usa hasta sus enemigos para hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Yo le pregunto,
¿Por qué Dios no mandó ángeles a rescatar a Pablo, al igual que lo hizo con Pedro? ¿Por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué a Dios? Porque a Dios no le plació hacerlo, ¿verdad? Por eso. A él le plació a usar a sus enemigos, a usar a los romanos para rescatar al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y Él hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. ¿Sí o no? Y como quiere. Me faltó ponerle ese ahí. Versículo 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Y esta de 2 cadenas significa que llegaron 2 soldados, uno en cada lado de Pablo, y lo amarraron con las cadenas, lo ataron con las cadenas, ¿sí? Lo esposaron, un soldado a su izquierda y otro a su derecha, ¿sí? Y Pablo debió de haber recordado inmediatamente en ese momento la profecía de Agabo, ¿verdad? Que ya le había dicho, así le va a pasar al dueño de este cinturón, lo van a amarrar. Y ahí está, cumpliéndose, ¿verdad? Pablo se libró de la lapidación, mis hermanos, ¿verdad? Pero no se libró de la voluntad de Dios. Y aquí vemos, mis hermanos, el cumplimiento de la profecía de un verdadero profeta, no de esos chafas que andan por ahí nomás hablando como merolicos, ¿verdad? Y no se cumple lo que dicen. Versículo 34 dice: pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar ¿a dónde? A la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Hasta cargado se lo llevaron al Pablo, ¿verdad? Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Las estrategias, mis hermanos, de los opositores fluyen desde el desorden, ¿sí? Por eso es importante, mis hermanos, que meditemos que Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto que hablé acerca, mis hermanos, de rendir cuentas, de estar sujetos a autoridad, es parte del orden de Dios. Pero si nosotros queremos vivir fuera del orden de Dios, siendo autónomos e independientes, soberanos, tratando de ponernos en el lugar de Dios, estamos fuera del orden, mis hermanos. Y nada de esto termina bien. Las cosas comienzan mal, se desarrollan mal y concluyen mal. Porque lo que surge de la carne termina en muerte. Amén. Por eso Dios nos invita a que Él sea el Señor de nuestra vida. Y si algo surge desde la mentira, no se puede sostener, mis hermanos, porque tratamos de cubrirlo con más mentiras, ¿sí? Entonces esta multitud de judíos estaba tan alborotada y tan confundida que se olvidaron a lo que realmente habían ido al templo, que era a dar gracias a Dios por las cosechas. A eso habían ido los judíos, a dar gracias a Dios por las cosechas. Pero ahora ellos estaban tan confundidos como aquellos adoradores de la diosa Diana. ¿Lo recuerdan? Que también estaban confundidos. Unos gritaban acusando a Pablo de una cosa y otros acusaban a Pablo de otra cosa. Y otros gritaban que ni sabían ni qué, yo creo, ¿verdad? La gente no creyente se confunde, mis hermanos. Es más, hasta nosotros nos podemos llegar a confundir porque somos humanos. Pero ¿qué cree? Dios no se confunde. Él cumple su voluntad. No se le sale de control nada, mis hermanos. Y este es el Dios al que servimos. Amén. Esta multitud confundida era una multitud asesina. Tenía hambre por ver sangre, por ver muerte, porque era lo que venían gritando detrás de los soldados y de Pablo. Que muera, gritaban, ¿verdad?
Y esta es la multitud que vemos, que también vemos que está en el mundo. Por cierto, si tú quieres hacerte amigo del mundo, esto es lo que el mundo desea, ¿sí? Así que si tú quieres hacerte amigo del mundo, pues ya vete preparando para lo que el mundo desea. Pero ¿qué dice la palabra? Que no debemos de amoldarnos al pensamiento de este mundo. En esta porción vemos a Dios, mis hermanos, cuidando a Pablo y usando soldados para ponerlo en una fortaleza. Y así es nuestro Dios, mis hermanos. Además, Él es nuestra fortaleza. Eso es lo que dice el Salmo 46:1, que Él es nuestra fortaleza. Dios no se tardó para rescatar a Pablo. Obró de una manera que no se nos hubiese ocurrido a nosotros, ¿sí? Ya para concluir, mis hermanos, a pesar de que nosotros mismos tendemos a ponernos como el centro del universo, pensamos que el mundo gira alrededor nuestro y no debemos de pensar así, mis hermanos. Debemos de pensar que el mundo y el universo gira en torno a Cristo. Amén. Y esto es una verdadera adoración. La voluntad de Dios es vivir agradecidos, porque Dios de alguna forma nos considera para su voluntad perfecta. Amén. Pensar con cordura es decir, Señor, no soy nada, no merezco nada, no soy ningún campeón, no soy ningún empoderado, ninguna empoderada, ¿verdad? Ya, hoy en día ya hasta les predican que las mujeres deben de ser empoderadas y que se busquen otro marido porque el que tienen ya no funciona, ¿verdad? Búsquense un galán porque el que tienen es un galón. Y pues no, ya están todas las empoderadas gritando, ¿verdad? Y no, tenemos que decir que somos pecadores, que yo merecía la muerte y el infierno por su justicia, pero por su gracia fui perdonado. Y ahora tú me haces parte de ese plan perfecto. Eso es lo que tenemos que decir, mis hermanos. Ese debería de ser nuestro pensamiento. Y pensar así, mis hermanos, nos lleva a esto. Que aunque haya en este mundo decepciones, que haya personas que te decepcionan, a pesar de que haya traiciones, dificultades, prisiones, azotes o hasta la muerte, a pesar de todo eso, el Señor cumplirá su voluntad en nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas por medio de ella y transformas nuestra manera de pensar tan amoldada a como piensa este mundo, tan contaminada por el pecado. Pero a eso hemos venido, Señor, a que tú nos transformes con tu palabra. Aquí estamos delante de ti, porque queremos que nos transformes con tu palabra y tu voluntad. Y confiar que tú haces tu perfecta voluntad en nosotros, sabiendo que tu voluntad no gira en torno a nosotros. Tu propósito es tu iglesia. Tú vas a venir por una iglesia pura y sin mancha, una iglesia santa. No importa todo lo que veamos, los errores de los pastores, los errores de los hermanos, las apostasías de muchos. Por encima de todo eso, tú cumplirás tu voluntad, Señor. Y yo, Señor, quiero ser parte de ese plan, sin importar lo que pase. Quiero mantenerme en el camino de tu voluntad, siendo como tú cada día, siendo humilde como tú lo fuiste, rindiendo cuentas a quien tengamos que rendirle cuentas, porque ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó. Gracias, Señor, por tanto amor y tanta bondad. Te necesitamos, Señor. Queremos perseverar en ti. Queremos abrazarnos de tu gracia, que es la única que nos fortalece. Bendice, Señor, a mis hermanos. Ayúdales, fortaléceles. Ayúdales a que puedan cumplir tu voluntad, Señor.
Guíales a través de tu Espíritu Santo a cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Despídanse unos a otros y nos vemos aquí la próxima reunión. Que Dios les bendiga.